VM Radio presenta. Hola, buenos días. Qué gusto nuevamente estar con ustedes aquí en China está de pie. Ya cada vez, como les hemos ido contando la historia, vamos mejorando nuestro estudio. Cada vez va mejor la producción, mejor el equipo. Gracias a toda la gente de Campus Lomas Verdes y Campus Zapopan que hacen esto posible. Se ve sencillo, pero hay todo algo aquí atrás de producción. Igual en un momento les comparto lo que está tras bambalinas para que vean cómo cada vez estamos metiendo más producción y este programa se hace mejor. Para saber qué realmente pasa entre China y el mundo hispano, y en particular que es nuestra especialidad, los negocios. Hoy tenemos muy buenas sorpresas. Hoy vamos a tener un recorrido en la Ciudad de México con Guillermo. Guillermo nos va a platicar más sobre las redes sociales, ese mundo que creemos tan familiar para nosotros, pero a la vez también tan ajeno, porque es otro mundo, el Internet, las redes sociales allá, es un universo paralelo, que para los que queremos hacer negocio allá es fundamental que conozcamos. Para eso está Guillermo, con esta nueva sección que estrenamos hace 2 o 3 semanas. De ahí nos vamos a ir después a Shanghái con Víctor, para que nos comparta también lo último que está pasando para allá. Nos vamos hasta Baja California, porque hay algo muy importante, los ataques después de este 20º Congreso que hubo en China y su protagonismo que ya tiene. Hay muchas cosas que aclarar sobre los temas que se están debatiendo. Entonces, bueno, hay mucho que compartir el día de hoy. Entonces, nos vamos hasta la Ciudad de México con Guillermo. Guillermo, ¿cómo estás? Guillermo Motolinía. Hola, Carlos, muy bien, ¿tú qué tal? Bien, pues contento de ya nos debes 2, estás estrenando el estudio, nada es casualidad, nos debe las cocas a todos los que estamos acá, por ser el padrino de este nuevo formato. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, también muy contento de empezar esta nueva sección que está dedicada justamente al ecosistema digital chino. Ajá. Y pues ya empezando un poco de lleno, es justamente algo que muy pocas empresas toman en cuenta al momento de hacer negocios con China. Sobre todo para las empresas que quieren exportar hacia China y que se quieren abrir camino en el mercado chino. Entonces, algo que no se toma muy en cuenta es justamente el ecosistema digital chino, sobre todo sabiendo que la economía china es digital. Totalmente digital. Es Pero, total. perdón, Guillermo, un poquito antes para ponerlos en contexto, para no obviar, si nos platicas, aunque yo sé que lo hicimos hace 3 semanas, ¿cómo es allá el Internet? Para aclarar, el Internet que tenemos acá, el Google que tenemos acá, todo eso no opera. ¿Cómo está y cuáles son los planes también de China de tener su propio Internet, por así decirlo? ¿Qué nos puedes poner en contexto sobre esto? Sí, un poco de contexto, un poco de historia también, o sea, justamente eso que acabas de decir. En China tenemos la muralla, pero también tenemos la muralla digital china, que es el Great Firewall. Justamente es por proteger, yo lo diría así, es por proteger los datos. O sea, China está muy familiarizada con el Big Data. Entonces, básicamente lo que China quiere es que todo ese Big Data se quede en casa. Entonces, tenemos a plataformas como Google, Facebook, Twitter y Amazon también, que también es otra historia. Bueno, de aquí ya se van a ir separando diferentes temas que ya de los cuales hablaremos en otros podcasts. Pero todas estas plataformas occidentales a las que estamos tan acostumbrados no funcionan en China. Entonces, justamente en parte porque China quiere proteger sus datos y en parte también porque esas plataformas, pues digamos que no se adaptaron tanto como las regulaciones de China, entonces al final no funcionaron. Yo sé, perdón, Guillermo, no es momento ahorita que lo aclaremos, pero sí te dejo una puerta abierta que seguramente le interesa a todo nuestro auditorio. Es que un día hablemos de esa libertad, ¿no? En esa libertad que tanto se cuestiona, porque luego estoy constantemente dando pláticas para los viajes a China, en el que todo el mundo dice, es que ahí no hay libertad porque no tienen internet y no pueden expresarse. Creo que hay que quitar ese mito, desmitificar, literalmente quitar las mentiras que están haciendo. Entonces, sí, hablando técnicamente de lo que tú dices, hay una compatibilidad. Más bien no hay una compatibilidad con lo que hay acá, con lo que ellos quieren hacer, con todo el derecho, y tiene un fondo que ya hablaremos después, pero sobre esa libertad que sí hay dentro en ese entorno, ahora sí, perdón, cuéntanos qué es lo que se puede hacer y cómo se puede hacer.
Claro, pues bueno, a partir de todo este contexto, China entonces empezó a generar sus propias plataformas digitales, redes sociales y sus plataformas de e-commerce. Pero también un poquito, para poner un poco en contexto, la penetración de Internet en China. O sea, todos sabemos que China son 1.400 millones de habitantes. Y aumentando. 1.400 millones, 1.000 millones tienen acceso a Internet. O sea, eso es más o menos el doble de toda la población de Norteamérica. O sea, para ponerlo un poquito en contexto. Así es. Y de esos usuarios de Internet, más o menos 750 millones usan el dispositivo móvil. Ya después entraremos en más detalles. También como para prepararlos, estamos hablando de millones de usuarios en cada una de las plataformas que tiene China. Entonces, esto, bueno, ya te abre el panorama muchísimo y esto también te dice qué tan digital la población china es. Y también esa brecha generacional también ya se borró, o sea, tanto niños, o sea, niños que ya están expuestos a dispositivos digitales desde la escuela, que van a primero de primaria, ¿no? Hasta la abuelita que necesita pagar la luz, que necesita pagar no sé qué, que necesita transferir dinero. O sea, la brecha generacional, o sea, en cuanto a temas digitales, ya se borró. Entonces, ha sido muy rápido. Y viene el yuan digital. ¿Cómo? Y viene el yuan digital. Exacto, ya están haciendo pruebas, el banco chino justamente estaba repartiendo a diferentes usuarios a través de Alipay, me parece, también hablaremos de Alipay, hablaremos de WeChat, para empezar a ver qué tal funciona, etcétera. Entonces, también ya llegaremos a esos temas. Pero bueno, entonces, en temas, un poquito ya pasando de este contexto, China entonces creó sus propias plataformas. Entonces, no hay Twitter, por ejemplo, pero sí hay Weibo. Y un poco también el contexto. Twitter tiene 238 millones de usuarios a nivel global. Weibo, que es como el Twitter chino, tiene 580 millones de usuarios. Más del solamente en China. Y no creo que le alcance a Elon Musk comprar. Estos son números solamente de China. Porque, o sea, fuera de China nadie más usa Weibo. Más que yo, tal vez. Pero. Entonces, tenemos estas plataformas. Tenemos a Weibo, tenemos a WeChat. WeChat que es difícil colocar a WeChat en una sola clasificación, pero tenemos Douyin, que es el TikTok chino. O sea, Douyin empezó primero, que es justamente ByteDance, que es la empresa que creó Douyin, y después llevaron TikTok a Occidente. Entonces tenemos Douyin, tenemos Twitter, tenemos plataformas de e-commerce como Tmall, que es como el Amazon chino, y también un poco de contexto, o sea, Tmall tiene 500 millones de usuarios, Amazon tiene más de 150 millones de usuarios globales. Amazon también tiene una historia muy interesante porque intentó entrar a China, pero también por asuntos culturales incluso no lo logró. Entonces, y le comieron el mandado Tmall y Jingdong, que es el JD, y Taobao. Entonces, todas estas plataformas tienen millones de usuarios y entonces poco a poco fueron los chinos que se fueron ajustando justamente a usar todas estas plataformas. Sobre todo Guillermo, Tmall, si me lo permites, si antes era poco probable, yo te diría que ahorita es totalmente improbable que se abran a otra plataforma. Antes te decía, pues a lo mejor hay opciones allá de Google, puede ser, pero era remoto la probabilidad, pero ahorita con todo lo que ha pasado de la guerra comercial y de la guerra ideológica o de tecnología, digo que queda totalmente descartado. Más bien lo que sigue es que nosotros, como muchos ya en otras partes del mundo, empecemos a usar WeChat y todas estas plataformas. ¿Así lo crees? Si haces negocios con China, WeChat es un básico. Es un básico. WeChat es una super aplicación, lo que se llama una super aplicación. Entonces, WeChat empezó siendo como WhatsApp, siendo una aplicación de mensajería y ya está. Pero se le fueron agregando muchas otras funcionalidades. Entonces, tú ya tienes funciones como como TikTok, donde ya puedes subir videos cortos. Tienes también live streaming.
Tienes también contenidos, o sea, si tú eres una empresa, puedes abrir tu propia cuenta de empresa en WeChat, así como las fanpages de Facebook, las que antes llamaban fanpages de Facebook, donde tú puedes compartir contenido de tu propia empresa. Dentro de WeChat puedes hacer compras también. Y no nada más eso, o sea, también es como si tuvieras también tu PayPal. Entonces tú subes dinero a tu WeChat y ya puedes pagar el teléfono, puedes pagar la luz, puedes transferir dinero a otras personas de una forma muy, muy fácil, cosa que no he visto en Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa, no lo he visto todavía, así de sencillo. Entonces, WeChat también es un básico para entender porque a todos lados a donde tú vas, pagan con WeChat. Entonces, si una empresa justamente se quiere abrir mercado en China, tiene que tomar mucho en cuenta estas tecnologías para recibir pagos y para transferir pagos. Y lo mismo con Alipay. De hecho, Alipay tiene más cantidades de usuarios que WeChat. Es más popular. WeChat es un básico porque, bueno, es lo primero que a uno como expat que va a vivir a China, le dicen, tienes que bajar WeChat y dile a tu familia WeChat, porque a lo mejor si otras plataformas no te sirven para comunicarte, pues ahí tienes WeChat, ¿no? Que sí funciona dentro y fuera de China. Pero una vez que estás dentro de China, se empiezan a activar diferentes funciones y una de esas es WeChat Pay, que es donde tú puedes subir dinero, transferir dinero, conectar tu tarjeta china. Así es. Entonces, eso es importante. Son detalles muy, muy sencillos, pero yo me di cuenta que estando en China, muchos expats incluso, ya siendo usuarios de WeChat, no toman tanto en cuenta esto. Entonces, no se puede dejar pasar porque puedes perder mercado, porque por un detalle que los usuarios no pueden pagar con WeChat o con Alipay y te dicen, pues bueno, te pierdes una venta. A la próxima, claro. Ventas, exactamente. Claro. Entonces, es importante entender todas estas plataformas. Taobao, por ejemplo, que es como el eBay chino, que no funciona tanto como eBay. eBay funciona de otra forma, pero es como, o el Mercado Libre, ¿no? Más bien como Mercado Libre. Más bien como Mercado Libre, donde encuentras de todo, precios súper buenos y te lo entregan súper rápido. Entonces, tienes estas plataformas de e-commerce, tienes Pinduoduo, que es como igual como Taobao, pero funciona con compras en grupo. Entonces, eso me encantó a mí, o sea, es modelo de negocio de todo, es que si tú buscas un grupo de amigos que quieran comprar un solo producto, a todos se les va, o sea, un tipo de producto, a eso me refiero. Entonces se les deja más barato. La idea es que tú compartas un producto, lo pongas en redes sociales o en WeChat o en cualquier plataforma que tú quieras, empieza a generar como un grupito de 10 personas o 20 personas o más, no sé, y entre más personas compren ese producto, pues les sale más barato. Entonces, cada plataforma tiene justamente sus detalles que hay que entender, y Pinduoduo fue un caso de éxito justamente. Yo cuando creía que ya no podía haber más plataformas, porque ya hay muchas plataformas digitales en China, pues sale Pinduoduo, y Pinduoduo ha sido, creo que desde los 3 últimos años, uno de los patrocinadores más grandes de la celebración de Año Nuevo chino, ¿no? O sea, de esta celebración que ponen como 5 horas en la televisión. Entonces, oye, y ahorita que ese es el Año Nuevo, viene ya el 11/11, ¿no? Prácticamente pasado mañana. ¿Qué nos dices sobre eso para quien quiera exportar? Igual estaría bueno hablar de eso en el siguiente podcast, ya que haya pasado el 11/11, porque esto es justamente una iniciativa de Tmall, o Tianmao, el nombre chino, porque esto le realizan, es como el Black Friday chino. El Black Friday chino, donde bajan los precios y todo el mundo, ¡pum!, o sea, empieza a viajar a comprar, perdón. Y pues aquí tengo datos del año pasado, que justamente se lograron ventas de 84,000 millones de dólares el año pasado. Más que el Viernes Negro norteamericano. Sí. Entonces, eso ya te da una idea de todo, justamente todo lo que se realiza, al menos en un día, porque Qingdong también tiene su creo que es el doble 12, o sea, el 12 de diciembre, ¿no?
Y se hace toda, o sea, cada vez que, o antes de que llega todo el doble 11, se hace todas las campañas, ves en el metro todas las marcas que van a estar presentes en Tmall para el doble 11. Es todo un evento de marketing enorme que no se puede ignorar, no se puede ignorar. De acuerdo, Guillermo. Sí. Guillermo, para terminar y dejarnos picados para tu próxima participación, ¿sí? O sea, definitivamente es un mundo digital mucho mejor y más avanzado que el nuestro. En todos los aspectos, la entrega, forma de pago, cómo están piloteando ya la entrega en drones para que no sea a través de mensajeros. O sea, la avanzada tecnológica en eso está siendo muy, muy importante y cada vez mejor. Entonces, definitivamente concluyendo quienes queremos hacer negocio con China tenemos que saber manejar sus plataformas y bueno, tiene su chiste, tiene su ciencia para que lo podamos hacer, ¿no? Ahorita nos diste un breve repaso sobre todo lo que es importante, creo que aclarar con toda la gente que nos escucha es, uno, el avance tecnológico que nos lleva, y segundo, la cantidad de gente que lo recibe, que es por mucho más que aquí, ¿no? O sea, si podemos estar orgullosos de la cantidad de gente en Twitter o en Facebook, con todo el fenómeno ahorita de Elon Musk que se está viviendo, bueno, pues allá es un universo paralelo, el doble o incluso el triple, como bien lo dijiste ahorita. Entonces creo que sí es importante que quienes estemos pensando en el negocio estén atentos de cómo entrar en esto. Afortunadamente tú eres un experto y estás aquí en China Está de Pie, para que lo sigamos haciendo, y te acepto la invitación que la próxima participación hablemos de ese famoso Viernes Negro, de lo que se está haciendo en la CIE, y cómo pues, es un arma de doble filo. Sí tiene su parte técnica, su parte de capacitación tecnológica, pero en el mejor extremo te puede ayudar incluso a ahorrarte tener un local allá en China. Y hay otros mecanismos para hacerlo, pero te puede abatir mucho los costos. ¿Es así? Incluso está un distribuidor. Si me permites dar una pequeña historia rápida. Yo trabajé con una empresa ecuatoriana que estaba exportando flores, rosas, hacia China. Entonces, la forma tradicional es justamente tener a tu distribuidor chino, a tu comprador chino, que te distribuya más bien. Y lo que sucede es que a veces no sabes dónde poner el producto, qué le gusta a la gente. Él es el único que tiene el contacto con el consumidor final en este caso. Entonces, justamente si es una exploración, si es un estudio de mercado para ver si más bien ya esta empresa se podía saltar a su distribuidor y vender directamente a través de o sea, construyendo la plataforma de ventas, su plataforma de e-commerce, para vender directamente al consumidor final, o sea, el cliente que le gustan las rosas en China, ¿no? Entonces, también es una oportunidad porque ya no te tienes que, o sea, ya estás más en contacto con tu cliente, con tu consumidor final, y segunda, ya no tienes que estar pagando justamente la comisión de un distribuidor, ¿no? Un comprador local, ¿no? Así es. Entonces, hay muchas ventajas sobre esto y también es mucho sobre creencias, porque uno viene o sea, la pandemia nos empujó un poco más, como latinos también, a digitalizarnos un poco más. Pero tenemos que llegar a China y si llegamos a China y seguimos con todavía no es viable. Viendo justamente este ecosistema digital tan fuerte que tienen, sí nos podemos perder de varias cosas. Entonces, pues aquí estamos y estoy listo para el otro podcast. Guillermo Motolinía, pues qué gusto. Un abrazo hasta la Ciudad de México. Gracias. Literalmente todo el mundo que descubrir. Vamos haciéndolo a la mano, vamos a hacer tutoriales, vamos a hacer todo un proyecto que les platicaremos, amigos del auditorio, sobre turismo, cómo vincular el área de turismo con el mundo hispano en China. Entonces, bueno, es un mundo por descubrir en la parte digital. Gracias, Guillermo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues vámonos al primer corte y regresamos para irnos ahora desde la Ciudad de México hasta Shanghái con Víctor Ladreda para ver qué sorpresa nos tiene para el día de hoy. Regresamos. Tu ciudad, tu estado, tu país, tu mundo. En UVM tenemos la certeza de que estudiar sin fronteras desarrolla todo tu potencial y una preparación de nivel internacional, accesible y que puedes cursar fácilmente desde tu casa o viajando te abre un mundo de oportunidades. Conoce nuestras alianzas con reconocidas instituciones para que obtengas un doble título. Kendall College School of Culinary Arts, especializada en la industria de la hospitalidad.
Escuela Universitaria Real Madrid. Tu pase al mundo del deporte, marcas y medios de comunicación. National Louis University, una de las 25 mejores universidades en Estados Unidos. Nova Accademia di Bell'Arti, la academia privada más grande de Italia. Conoce nuestros programas y convéncete. Una educación de nivel internacional amplía tus oportunidades de trabajo a nivel global. VM, prepárate. Hola, soy Val y hoy te voy a hablar sobre Weilai. Somos un grupo de profesionales vinculados a China que ofrecemos experiencias de emprendimiento y aprendizaje del chino mandarín a través de una estructura académica personalizada y especializada. ¿Por qué aprender chino mandarín? El chino mandarín es uno de los idiomas más hablados del mundo. Esto genera que cada vez sea mayor la demanda de los profesionales que hablan este idioma. Sin importar tu edad, obtendrás grandes beneficios al aprenderlo, lograrás comunicarte con más personas y desarrollarás nuevas habilidades. Somos una escuela que cuenta con un equipo de profesores chinos nativos y expertos certificados, con una metodología especializada para hispanohablantes. Contamos con niveles desde nivel básico hasta nivel avanzado, enfocado en las diferentes áreas tales como empresarial, de turismo, certificaciones y académico para todas las edades. Te invitamos a que te inscribas a los próximos cursos de chino básico que darán inicio en las siguientes fechas y horarios, en la modalidad en línea y con una plataforma de estudio y seguimiento personalizado. En Weilai tenemos un lema que es 没有学不了汉语的人. Así que no tengas miedo y atrévete a estudiar chino con nosotros. 大家欢迎来我们的汉语普通话学院学习汉语。 Cuando escoges preparatoria, te enfrentas a la primera gran decisión para tu futuro. Por eso estudiar en la Prepa Internacional VM, con una educación de nivel internacional, te da más certeza de terminar la carrera que elijas. Prepa Internacional VM. Prepárate desde hoy para darle certeza a tu futura vida universitaria. Prepa Internacional VM. ¡Prepárate! Pues ya estamos de regreso, felices con nuestro nuevo formato, que les hemos ido contando la historia para que cada vez quede mejor y esta producción salga más profesional. Y ahora nos vamos con Víctor Ladreda hasta Zhuhai, que nos tiene una sorpresa para allá. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola Carlos, saludos desde Zhuhai. Una semana más encantado de compartir con la audiencia aquellas cosas que China me ha ido enseñando en estos ya más de 15 años vinculado a este gran país. Hoy me gustaría comentar el testimonio que hace un par de semanas nos dejaba Juan Fabricio, invitado en el espacio de Leonardo desde Argentina. Me pareció muy interesante porque nos trasladó una experiencia real en la que de alguna manera vi reflejados también mis inicios en China. Por las reacciones posteriores me pareció que gran parte de nuestra audiencia está interesada en eso, en conocer las experiencias de otros que ya hemos hecho el camino que ellos están pensando en hacer. Por eso hoy me gustaría trasladar una muy breve pincelada de mis comienzos en China. Mi primer negocio en China fue en el año 2006. Concretamente fue fabricación de textil deportivo. Podría haberlo hecho solo, venir a China, buscar fábricas, etcétera. Pero estábamos hablando de una inversión muy alta para mí, más de 70.000 prendas en un mercado donde nunca había hecho negocio. Por eso había que planificarlo muy bien y evitar cometer errores. Por eso decidí no hacerlo solo y contratar los servicios de una empresa que ya tuviese experiencia en China para minimizar esos riesgos. Sobre el papel, era más económico hacerlo por mi cuenta porque no había que pagar a un tercero que me ayudase. Pero este extra nunca lo vi como un gasto, sino como una inversión. Una inversión en tranquilidad, en saber que en teoría, si contaba con una consultora externa, las cuentas que hiciéramos serían muy parecidas a las reales. Pero que haciéndolo por mi cuenta podría haber sobrecostes por partidas que desconocía, temas logísticos, etcétera, que podían hacer que lo que tenía que ser un buen negocio acabase siendo un desastre.
Juan Fabricio hablaba de los problemas que le surgieron con los visados por su desconocimiento, algo que es más común de lo que pensamos, sobre todo cuando entra en nuestros planes visitar Hong Kong o Macao. Me he encontrado a personas que han tenido que suspender su viaje a China ya una vez en China por haber gestionado mal sus visados y no poder acceder a la parte continental. También hablaba del error que cometió por no tener en cuenta el coste del transporte desde la fábrica hasta el puerto. Muchas veces la gente solo mira el coste del producto en fábrica, pero no tiene en cuenta la localización geográfica de esta fábrica y el puerto al que tiene que mandar la mercancía. Y se encuentra con sobrecostes muy importantes con los que no había contado en un principio y que pueden hacerles perder incluso el beneficio con el que contaban. Hay que tener en cuenta que China es un país muy grande y que a veces las fábricas no están al lado de los puertos. Hablaba también Juan Fabricio de los contratiempos que surgieron con las formas de pago o con el idioma o nos contaba anécdotas muy interesantes del conocimiento de las costumbres. Son muchas cosas. Que como cometas errores en varias a la vez, puedes originar la tormenta perfecta. Con los años he visto algunas empresas perder mucho dinero por pensar que comprar o fabricar en China era sencillo y aventurarse en operaciones que salieron muy mal por no tener en cuenta aspectos que eran importantes, pero que ellos desconocían o daban por supuestos de una manera errónea. Durante mis 3 primeros años de actividad en China, trabajé contratando los servicios de 2 empresas para ayudarme en los procesos en los que se necesitaba un conocimiento específico de China, que yo no tenía, y a partir de ahí, con todo lo que había aprendido en esos 3 años y todo lo que había visto, comencé a caminar solo. Pero después de esos 3 años, no es que ya lo supiera todo, ni mucho menos. Continúas con el aprendizaje, pero este ya es más de prueba y error. Pruebas cosas, unas funcionan, otras no, pero todo te aporta para ir generando un conocimiento importante de China y de este mercado. Desde fuera puede parecer que no, pero son muchas las personas que vienen a la aventura a China con la intención de hacer negocios, sin tener conocimiento de ningún tipo y pensando que es suficiente muchas veces con tener el contacto de 1 o 2 fábricas que han encontrado en Alipay. Pero luego cuando llegan a China, aquí se encuentran con un montón de cosas que desconocían, como le pasó a Juan Fabricio. Podríamos enumerar muchas más cosas que hay que tener en cuenta, como el control de calidad en fábrica, los certificados de fabricación que algunos países exigen, la posibilidad o no del fabricante de exportar, la gestión aduanera, impuestos y un largo etcétera de cosas. Por eso, igual que yo hice, recomiendo apoyarse al principio en personas que ya tengan experiencia en China. Claro, ahora viene la parte de cómo seleccionar ese consultor que me ayude, porque no vale cualquiera. Hay que dedicarle tiempo, porque si nos equivocamos en la elección del consultor, seguimos expuestos a tener muchos problemas. Lo que yo hice fue establecer una serie de requisitos que debía cumplir el consultor y que, bueno, pues os voy a contar por si os pueden ayudar. Lo primero, yo buscaba una empresa que tuviese presencia permanente en China, que estuviese aquí todo el año, que tuviese personas chinas en su equipo. También es importante. Tener experiencia propia en la fabricación de textil deportivo en China, que es lo que yo quería hacer. No quería un consultor teórico, sino uno que ya tuviese práctica en el proceso de búsqueda, porque también tendría contacto con fabricantes y tendría experiencias en ese ámbito concreto que seguramente iban a minimizar mucho los riesgos y lo iban a poder hacer más rápido. Y también una cosa que en ese momento me parecía importante era poder redactar los contratos en español. En mi caso, tengo que decir que acerté con la selección de esos 2 consultores que me acompañaron durante mis 3 primeros años de negocios en China y no tuve ningún problema importante a la hora de fabricar y exportar los productos. Mi consejo es que dediquemos el tiempo que sea necesario a planificar nuestra primera experiencia empresarial en China
porque en un porcentaje elevadísimo de los casos es lo que marca nuestra relación futura con China. Son muchos los que, por haber tenido una primera mala experiencia, que casi siempre es consecuencia de una mala planificación propia, no quieren volver a intentarlo y pierden buenas oportunidades de hacer más negocios en el futuro en China. Así que, como siempre, yo animo a hacer negocios con China, pero sin subestimar la dificultad que esto conlleva. Cuanto más utilicemos el sentido común, va a ser más sencillo hacer negocios, porque al final, ya no solo en China, sino en cualquier parte del mundo, el sentido común es fundamental para hacer las cosas bien. Pues este ha sido un ejemplo aplicado a los que quieran comprar o fabricar en China, pero también es aplicable a quien quiera vender productos o vender servicios o buscar inversión, implantar su negocio en China. Todo esto es aplicable porque siempre es interesante tener al lado personas que ya tienen un conocimiento, que nos lo pueden trasladar y que pueden hacer que nuestro negocio sea más rápido, sea más fácil y podamos crecer mucho más que si lo hacemos por nuestra cuenta sin tener aún conocimiento. Espero que esta información os haya sido de utilidad y me encantaría poder seguir contando con el testimonio de más empresarios y emprendedores hispanos que nos cuenten cómo fueron sus inicios haciendo negocios en China. Carlos, te devuelvo la conexión a México, nos vemos la próxima semana y os mando un muy fuerte abrazo desde China. Gracias, Víctor, y qué ganas de estar ya contigo allá en Shanghái. Y algo que me gusta mucho con la participación de Leonardo de la semana pasada, con lo que nos transmiten ahorita, lo que nos dijo Guillermo, Víctor, es que es lo que queremos llevar a la parte práctica de negocios. Ese es el segmento, el de China está de pie, el cómo hacer negocios y ese universo que se está abriendo para todo el mundo hispano de esas grandes oportunidades. Muchas gracias, Víctor. Creo que hay mucho que aplicar de lo que tú presentaste ahorita, que cada vez lo vayamos engranando y embonando mejor. Pues vámonos a un corte y regresando nos vamos hasta Baja California con Andrei Guerrero, que tenemos un tema muy delicado y muy importante para discutir el día de hoy. Regresamos. Cuando escoges preparatoria, te enfrentas a la primera gran decisión para tu futuro. Por eso estudiar en la Prepa Internacional UVM, con una educación de nivel internacional, te da más certeza de terminar la carrera que elijas. Prepa Internacional UVM. Prepárate desde hoy para darle certeza a tu futura vida universitaria. Prepa Internacional UVM. ¡Prepárate! Hola, soy Víctor Ladreda, director general de Weilai en China, y les invito a que me hagan llegar sus preguntas sobre China, su cultura, costumbres, actualidad o cualquier aspecto sobre el que tengan alguna inquietud. Envíen un vídeo corto con su pregunta a la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla y estaré encantado de responder durante mi espacio semanal en China está de pie, aquí en VM Radio. Nos vemos muy pronto en China. Zai Qian. Tu ciudad, tu estado, tu país, tu mundo. En UVM tenemos la certeza de que estudiar sin fronteras desarrolla todo tu potencial y una preparación de nivel internacional, accesible y que puedes cursar fácilmente desde tu casa o viajando te abre un mundo de oportunidades. Conoce nuestras alianzas con reconocidas instituciones para que obtengas un doble título. Kendall College School of Culinary Arts, especializada en la industria de la hospitalidad. Escuela Universitaria Real Madrid. Tu pase al mundo del deporte, marcas y medios de comunicación. National Louis University, una de las 25 mejores universidades en Estados Unidos. Nova Accademia di Bell'Arti, la academia privada más grande de Italia. Conoce nuestros programas y convéncete. Una educación de nivel internacional amplía tus oportunidades de trabajo a nivel global. UVM, prepárate. Hola, soy Val y hoy te voy a hablar sobre Weilai. Somos un grupo de profesionales vinculados a China que ofrecemos experiencias de emprendimiento y aprendizaje del chino mandarín a través de una estructura académica personalizada y especializada. ¿Por qué aprender chino mandarín? El chino mandarín es uno de los idiomas más hablados del mundo. Esto genera que cada vez sea mayor la demanda de los profesionales que hablan este idioma. Sin importar tu edad, obtendrás grandes beneficios al aprenderlo, lograrás comunicarte con más personas y desarrollarás nuevas habilidades.
Somos una escuela que cuenta con un equipo de profesores chinos nativos y expertos certificados, con una metodología especializada para hispanohablantes. Contamos con niveles desde nivel básico hasta nivel avanzado, enfocado en las diferentes áreas, tales como empresarial, de turismo, certificaciones y académico, para todas las edades. Te invitamos a que te inscribas a los próximos cursos de chino básico que darán inicio en las siguientes fechas y horarios, en la modalidad en línea y con una plataforma de estudio y seguimiento personalizado. En Welai tenemos un lema que es 没有学不了汉语的人. Así que no tengas miedo y atrévete a estudiar chino con nosotros. 大家欢迎来我们的汉语普通话学院学习汉语。Hola, ya estamos de regreso y nos vamos a un tema muy apasionante. Les comparto que gracias a toda la gente que nos sigue en China está de pie y cómo se está manejando esto. Atribuyo dos cosas muy interesantes en las que trabajamos muy fuerte en China está de pie. El primero es el gran desconocimiento que hay de China. Hay profundo desconocimiento de lo que está pasando, de cómo está pasando, del acontecer diario. Y es lógico porque ha sido tan rápido en los últimos 40 años cómo cambió China, cómo eliminó su pobreza, cómo creció esa clase media, cómo retó a las potencias, cómo se ha consolidado. Pues que hay mucho desconocimiento, ¿no? Los que estamos cerca de China, China está cambiando todos los días. Y el segundo punto, y no menos importante, es el tema de la desinformación que llega a haber sobre esto. La última semana, después del 20º Congreso del Partido, he visto más que nunca una desinformación muy profunda en los medios de comunicación de gente que se dice experta y avalado por grandes universidades, o sea, no estoy hablando de cualquier persona. Entonces, es importante aclararlo, porque sí uno entendemos bien la desinformación, entendemos que dé miedo un cambio. Insisto, la semana pasada que tuve la oportunidad de estar en el 8º Congreso Internacional, me sorprende gente del auditorio cómo ante el miedo reacciona de manera agresiva y un tanto de manera hasta despectiva. Y bueno, ya fríamente lo veo quitando la parte emocional desde ese desconocimiento. Pero lo que sí no se vale, y es lo que vamos a platicar hoy con Andrei, que es un experto desde el Centro de Estudios de China, Baja California. ¿Qué pasa con esa gran desinformación por gente avalada por grandes universidades, por expertos, y qué es la realidad de lo que está pasando? Entonces, vámonos a California, Centro de Estudios China, Baja California, con Andrei. Andrei, ¿cómo estás? Buenos días por allá. Hola, ¿qué tal, estimado Carlos? Muy bien, aquí en Tijuana, pues viendo también todo este análisis que hay, pues desde dos perspectivas, ¿verdad? Se puede ver todo lo que está sucediendo, pero dos polos que contrastan mucho y por eso son bien importantes estos espacios que tú estás creando y liderando, porque hay mucha desinformación, hay un documento, un libro muy interesante, Carlos, que escribió hace unos años Tomás Orlik, en donde es un libro que se llama China, la burbuja que nunca estalla. Y a lo que se refiere en este libro es que hay un fenómeno en las narrativas mundiales que él llama la sinofrenia, ¿no? Refiriéndose a la esquizofrenia que provoca China en torno a que el día de mañana ya va a colapsar la economía y vienen diciéndonos medios de comunicación, como dices, expertos, consolidados y muy renombrados por grandes universidades, que China ya está a punto de colapsar en su economía. Y luego, por otra parte, tenemos a los medios chinos que nos dicen otra narrativa que contrasta por completo, y es importante que nosotros tengamos estos espacios para conversar y para contrastar estas dos narrativas con las cifras oficiales que nos da el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, para sacar nuestras propias conclusiones. Para hacer énfasis en lo que nos vas a compartir ahorita, Andrei, me sorprende desde 2014 que estoy inmerso en esto, gente del auditorio, en las pláticas, en las conferencias, que aparte con una seguridad se plantan y preguntan en el auditorio y se levantan, incluso se ponen de pie. Y lo que tú dices ahorita está perfecto de este libro,
es que China vive una burbuja, ¿no? Te digo la primera que me sorprendió la crítica y con eso doy la solución que se me hizo lógico en ese momento, le dije, Genaro Hernández, recuerdo muy bien, un abogado, recuerdo muy bien esa primera pregunta de la primera plática que di en Aguascalientes, es que vive en una burbuja. ¿Por qué vive en una burbuja, Genaro? Pues porque estaba creciendo al 11, ahorita está creciendo al 9. Ay, chivole, pues ya quisiera nosotros crecer cuando lleva 20 años creciendo un 8% promedio, que lo quisiera cualquier país del planeta, ¿no? Simplemente es, lo que invito al auditorio es sentido común, que es el menos común de los sentidos, que es lo que está diciendo la práctica de lo que está pasando. Y desde ahí, en YouTube, por ejemplo, estoy viendo videos que me llamó la atención hace 60, 90 días, que ya daban hasta fecha, ya ponían un calendario. En 43 días la economía china colapsa, ¿no? Evergrande es la peor crisis, peor que la de 2008 en Estados Unidos, pero lo que me sorprende es la seguridad y sí contagian a la gente. O sea, la gente que no sabe los ve y dice, no, pues sí, cierto, esto va a colapsar. Sobre ese entorno, ¿por qué crees que esto ahorita se acrecentó, Andrés? Bueno, definitivamente es por la confrontación para mí que tiene China con Estados Unidos y se están creando estas narrativas para, no sé, desinformar a las personas y crear esta otra opinión que contraste y que genere estas dudas sobre el crecimiento y la posición que tiene China en el escenario internacional. Lo cierto es que hoy China sigue siendo la segunda economía del mundo. El trimestre pasado creció al 3.9% y muchos estaban dudando de si no habían lanzado las cifras. No sé, seguramente te enteraste de que no habían lanzado las cifras en el gobierno chino y muchos estaban especulando de, bueno, seguramente decreció manipular. Y la expectativa que tenían, pues alcanzaron un registro menor, pero lo cierto es que fue mayor incluso al que habían propuesto y el crecimiento en este año, si bien ha sido muy modesto desde China, comparado con los años anteriores y décadas, lógicamente, pero es mayor aún que el crecimiento que ha registrado Estados Unidos en sus 3 trimestres en lo que va de este Sí, que les 2020. prenda como en feria Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos y Europa. Y algo importante, Andrei, es que se les olvida a todo el mundo que parte de esa salud económica, y pregúntale a cualquier economista, no a mí, a cualquier experto en finanzas, pues no puede haber un crecimiento constante y de esa proporción. O sea, lo que les digo en contraparte es, entonces para ti lo correcto es que crezca el 11% siempre, ¿no? Y no pare. Pues no, como no hay un organismo, un árbol, un cuerpo humano que pueda estar creciendo todo el tiempo y de manera permanente, ¿no? Una economía tiene sus vaivenes, son sus ciclos, y creo que eso habla de una economía sana que sube y que baja. Pero hay algo muy importante que dices, Andrei, esto tiene una intención. Tú como experto, ¿cuál es la intención y qué crees que pase para que haya expertos de universidades norteamericanas que lo aseguren de esa manera? ¿Por qué lo están haciendo y para qué lo están haciendo? Pues me parece que es para seguir informando este tipo de narrativas que están contrarias a este crecimiento y el desarrollo que ha presentado China en los últimos años, porque si vemos unas cifras de estas mediciones que luego se hacen en Estados Unidos, ahorita se me va el nombre, qué pena, pero preguntan desde hace décadas en una organización que hace encuestas sobre la opinión de los estadounidenses sobre China, pues ya la cifra es contundente. 9 de cada 10 estadounidenses tienen una opinión contraria o negativa hacia China. Entonces, esto lo que nos dice es que tanto republicanos como demócratas tienen una visión muy parecida con respecto a China. Entonces, creo que los académicos están en esta misma línea de dudar, de especular de manera así tendenciosa sobre el crecimiento chino, sobre la posición que tiene este país. Es cierto esto de Evergrande, también esta contracción que ha tenido la economía china por todas las restricciones COVID, ¿verdad? Que siguen, me parece, muy fuertes en algunas ciudades, pero el crecimiento ahí está, ¿verdad? Entonces ahí está el numerito, el registro, Y la 3.9%. justificación, nada más que vean la historia de Evergrande, por qué está pasando, que nada, pero nada que ver con el 2008. Entonces, que son historias totalmente contrarias, Andrei. Te entiendo, pero no lo justifico, porque precisamente por eso son académicos, ¿no? El académico debería ser objetivo,
como yo, las grandes agencias noticiosas, tanto de Inglaterra o Estados Unidos, que yo tenía un respeto hacia ellas, tengo, pero sí una gran decepción que también se presten este juego de la manipulación. Y en términos prácticos, Andrei, ¿qué crees que pasa? Quitando, porque luego nos critican, te comparto los comentarios que nos han llegado, sobre todo cuando compartimos tú y yo, de que dicen, te pongo desde el primero, en el primer programa, pues si tanto les gusta Andrei y a ti, pues váyanse a vivir a China. ¿Sí? Sí, o sea, eso no entra a discusión. Nos gusta, pues nos gusta nuestro país, no tenemos por qué irnos y no hay por qué quitar la admiración. Claro que es un país que tiene sus problemas, claro que los tiene como todos, sería ingenuo pensar que no, tampoco estamos idealizando. Pero, Andrea, aquí la pregunta creo que es importante. Por más que este mundo de 300 y tantos millones de Estados Unidos, los millones que tú quieras, comparado con esos 1.400 millones en un entorno de la India, de otros 1.000 y tantos millones, o de un Singapur, pero con ese mismo peso que está pasando en Asia, ¿qué es lo que nos espera en los próximos años, en esta década, en los próximos 10 años, con estos ataques? ¿Qué es lo que nos puede afectar y qué es lo que nos puede beneficiar a la gente del mundo hispano? Bueno, esto creo que se va a seguir agudizando muchísimo más en los próximos años. El estrecho de Taiwán creo que es una parte clave para estar midiendo las tensiones, ¿verdad? Taiwán no es lo mismo que Ucrania. En Taiwán hay mucho conocimiento valioso para todo el mundo en términos de los semiconductores, los microchips, como sabemos. Y bueno, ya hay un plan desde China para incorporar este territorio, mientras que Estados Unidos sigue estando interesado también en meter sus manos ahí, sus tentáculos. Entonces, creo que esto se va a seguir agudizando, pero por eso, como decía al principio, Carlos, es muy importante que sigan habiendo este tipo de espacios en donde, bueno, tratemos de presentar las cifras que nos da el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y nos salgamos de estas dos narrativas que se están polarizando mucho. Entonces, yo creo que se va a seguir agudizando. Pero en términos de qué va a pasar con la economía china, con la economía de Estados Unidos, pues nadie sabe, ¿verdad? Hay pronósticos de todo que dicen que en 2030, que en 2025 va a superar a Estados Unidos. Otros son más conservadores y dicen que hasta 2060, pero la verdad es que nadie lo sabe, ¿verdad? Todo este conflicto que está en la zona de Eurasia se puede pues salir de control en cualquier momento, ¿verdad? Esas son las lecciones que nos ha dado la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Así es, así es. Pero hay un tema importante en el que, a diferencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en el que los protagonistas, que era principalmente Estados Unidos, obviamente, su negocio siempre ha sido la guerra, la venta de armamento, el desestabilizar, simplemente como una nota de lo que pasa en Ucrania, de lo que pasa en Taiwán, y veamos un poco la historia. Lo dejo como una reflexión a la gente del auditorio que lo cheque. ¿Por qué Panamá se separó de Colombia? ¿Cuál fue el beneficio del canal de Panamá? ¿Cómo le fue a Panamá mientras el canal era totalmente de Estados Unidos? Que vean cuáles han sido las intenciones de los últimos 100 años, ¿no? Creo que ahí se puede hacer algo interesante en esta reflexión. Y eso te lo digo, Andrei, porque para China su negocio no es la guerra. Por eso yo veo muy difícil que se enganche en un conflicto bélico, porque va en contra de los planes de crecimiento de lo que son los BRICS, la Franja de la Ruta, el Tratado de Libre Comercio más grande del mundo. Una guerra echaría por la borda todos sus planes de crecimiento. No creo que donde está esa tercera parte de la población mundial le interese entrar a ese juego. ¿Tú qué opinas? Pues también coincido contigo porque pues tradicionalmente China no ha sido una potencia bélica, ¿verdad? Que haya estado interesada en hacer guerra a sus vecinos. Ha sido un vecino pues duro con algunos de sus ahí cercanos, pero no ha sido una potencia bélica que base su economía en la industria armamentística o de guerra. Entonces es complicado, pero bueno, también estamos viendo que es el segundo país que más le está invirtiendo en términos militares, muy por debajo de Estados Unidos. Eso sí es impresionante. Es casi abismal la diferencia de inversiones que tiene Estados Unidos y que tiene China. Entonces, sí es difícil creerlo, pero creo que al mismo tiempo están preparados para cualquier cosa, ¿verdad? Porque sí. Recuerdan mucho el siglo de la humillación y saben, y lo tienen muy presente, saben que no van a dejar que ninguna potencia otra vez trate de manipularlos o de mover sus intereses en el
territorio chino. Yo quiero concluir con una cosita, Carlos, si me permites. Claro. Pues derivado de esta charla, creo que es importante, ¿no? Y lo que comentabas de esta crítica que nos han hecho, ¿no? De váyanse a vivir para allá. Pues yo les diría a estas personas que tenemos que entender a China hoy en día sí o sí, ¿verdad? No es por negocio. Sí, no es qué vamos a hacer con China, es cómo le vamos a hacer, porque ya está aquí en nuestro país, en América Latina, en todas las Américas, tiene presencia ese país. Y estos espacios, como decía al principio, son tan relevantes porque nos permiten reflexionar, ¿verdad? Dialogar sobre qué es lo que está pasando, y sobre todo me gustaría poner énfasis en quitar los calificativos cuando hablemos de China, ¿no? Porque es algo que estas personas, a las que hice referencia al principio, y lo que está pasando en Estados Unidos, que comentaba hace un momento, utilizan mucho, ¿verdad? Que si el peligro amarillo, que si China es peligrosa, que si China va a dominar el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Un largo etcétera de calificativos que se le han dado a China, negativos, y no tenemos que caer en ese juego fácil, ¿verdad? De calificar a China, sino más bien tenemos que entender lo que es, ¿no? Esto que pasó en el 20 Congreso del Partido Comunista de China con el expresidente Hu Jintao eclipsó mucho los planes, las propuestas económicas, tecnológicas, políticas, etcétera. Y es una pena, ¿verdad? Que un acto así, pues que no, así es China, ¿no? Claro. ¿Qué pasaría si les preguntáramos si quieren democracia, ir a poner un voto en la urna? Quizás no les interese en lo más mínimo. Claro. No se vale calificarla, ¿no? Hay que entenderla y punto. Así son los numeritos que tenemos en las cámaras de diputados y de senadores, etcétera, etcétera. André, pues muchas gracias. Para terminar, me gustaría invitar a tu auditorio a seguir lo que estás publicando desde el centro de estudios, desde tu propia plataforma. Me gustó mucho una de tus últimas publicaciones sobre el crecimiento de las líneas ferroviarias en las últimas 2 décadas. Creo que esos son puntos objetivos que nos llevan al sentido común de lo que se espera, ¿no? Y volvemos a lo mismo, el para qué lo tenemos que hacer. André, siempre disfruto mucho platicar contigo. Gracias por esta sección. Y bueno, nos vemos en la próxima, André. Muchas gracias. Con mucho gusto, Carlos. Que estés bien. Saludos a todos. Un abrazo hasta Baja California. Igualmente. Hasta luego. Cuídate, gracias. Hasta luego. Bye. Listo, pues muchas gracias, amigos de China está de pie. Nos vemos la próxima semana con más avances. Y bueno, seguimos presumiendo estudio, estrenando nueva forma de producción. Esperamos tenerles más sorpresas el próximo miércoles a las 10 de la mañana, tiempo Ciudad de México. Hasta la próxima. Una producción de VM Radio.